Aleluya. Alaben, servidores del Señor. Alaben al Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y para siempre. Desde donde sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor domina a todas las naciones. Su gloria está por encima de los cielos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios? Que se siente en alturas, pero que se inclina para ver los cielos y la tierra. Al pobre lo recoge desde el polvo, de la mugre retira al desvalido, para darle un asiento con los nobles, con los grandes de su pueblo. Da un hogar a la mujer estéril. Ahora feliz madre de sus hijos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un gusto estar con ustedes nuevamente en su programa. Así es, su programa El Esplendor de la Verdad. Hoy estamos concluyendo esta serie sobre la dignidad humana. Hemos venido con una serie de capítulos abordando la declaración Dignitas Infinita, que recientemente fue publicada y que aborda específicamente el tema de la dignidad de la persona humana. Esta temática ya había sido en numerosas ocasiones abordada, pero lo importante de esta declaración es que está actualizada con realidades que estamos viviendo contemporáneamente. Y en esta conclusión he de decir que este es un documento que va a ser de gran importancia en los próximos años y que lo está haciendo desde ya, claro, porque hay numerosas ofensas a la dignidad humana que la Iglesia tiene que denunciar y además iluminar con la palabra de Dios todas esas situaciones y todas esos ambientes donde pueda haber este tipo de violaciones a la dignidad humana. Cabe recordar que nosotros somos imagen de Dios. Esto lo hemos dicho a lo largo de toda esta serie. Y dado que según la revelación, es decir, la palabra de Dios, la dignidad del ser humano proviene del amor de su Creador, que ha impreso en él los rasgos de su imagen. Y es eso lo que aparece en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 26. Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, se ponen de acuerdo y dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y he ahí algo tan grande, podríamos decir eterno e infinito. Y tomar en cuenta también este aspecto importante de la dignidad, que se refiere no solo al alma, sino también al cuerpo, es decir, a toda la persona. Esta dignidad del ser humano se refiere a no solo el alma, sino a toda su persona, toda la persona, porque el ser humano es tanto cuerpo como alma. Esa es la naturaleza del ser humano.
cuerpo y alma. Porque el cuerpo y el alma son inseparables. No podemos hablar de ser humano y pensar que el ser humano es solamente el cuerpo, lo visible, lo que vemos, lo que podemos palpar, sino que también el alma es parte integral de la persona. Y no es que el alma sea más o el cuerpo sea más. Los dos son y forman el ser humano, con esa naturaleza. Y por tanto, podemos decir que la dignidad es tanto inherente al alma como al cuerpo, porque participan de la imagen de Dios. En ese punto tenemos que reconocer que Jesucristo ha venido a elevar la dignidad del hombre. ¿Cómo ha sido esto? Pues la dignidad de la persona humana, dice la declaración Dignitas Infinita en el número 19, que esta dignidad de la persona humana se reveló en su plenitud cuando el Padre envió a su Hijo, que asumió plenamente la existencia humana. Es, ¿verdad?, como dice la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la instrucción Dignitas Personae, dignidad de la persona, en el número 7, que el Hijo de Dios, en el misterio de la encarnación, confirmó la dignidad del cuerpo y del alma que constituyen el ser humano. Al encarnarse, Cristo eleva nuestra dignidad. Y ahí entonces donde podemos decir que somos creados, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros nos parecemos a Jesús, porque Jesús es Dios, hecho hombre, hecho carne. Y esa carne entonces nosotros, ¿de dónde tomó Dios la imagen para que nosotros seamos así, físicamente, seres humanos? Pues la tomó de Cristo. Porque dice la palabra que Él fue del principio. Dice San Juan en su primera carta, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios. En el principio, antes de que todo existiera, Jesús ya existía porque es Dios. Jesús ya tenía esa forma que nosotros hemos adoptado porque Dios así lo quiso. Al punto que ni los ángeles no se parecen a Dios. Los ángeles no son imagen de Dios. Solo el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¡Qué dignidad más grande es esta! Pero a veces nosotros no nos damos cuenta de cuán grande es esta dignidad. No nos damos cuenta. Por eso, en la encarnación, Jesucristo se ha unido de cierta forma a cada ser humano y le imprime esa dignidad inestimable. Ahora bien, dice la declaración que proclamando que el reino de Dios, Jesús, cuando proclama que el reino de Dios es y pertenece a los pobres, a los humildes, a quienes son despreciados, a los que sufren en el cuerpo y en el espíritu. Estas son las bienaventuranzas que Jesús mismo pronuncia, proclama. Y ahí es donde Jesús va a dirigirse y va a involucrar a todos aquellos
que a veces son despreciados, que a veces son marginados, como dirá el Papa Francisco, que son descartados. Inclusive cuando se sufre tanto en el cuerpo como en el espíritu. Cuando hablamos en el cuerpo, bueno, hablamos de las enfermedades y dolencias, incluso aquellas más deshumanizadoras. En el tiempo de Jesús, una enfermedad que era deshumanizadora era la lepra. Porque no solamente porque era una enfermedad que la persona sufría en su cuerpo, sino porque era marginado y separado de los demás. Porque la lepra constituía impureza y entonces la persona ya dejaba de formar parte de ese pueblo consagrado y se le apartaba. Ya no era entonces un hijo de Dios. Ya no formaba parte del pueblo, se le marginaba, se le sacaba fuera de la ciudad, se le recluía y se le veía menos que persona. Pues en la actualidad hay muchas formas de deshumanización en el que el ser humano es marginado por diferentes causas y formas. Y a veces se le dan calificativos a las personas. Se les dicen personas indignas. Este término, esto lo hablamos ya en la serie, que decíamos que hay mucha terminología cuando se habla de la dignidad que no está conforme a lo que realmente quiere dar a entender la dignidad humana. Este principio de la historia humana en el que creer que el ser humano es más digno porque tiene más cosas o porque está en un grado más alto en la jerarquía de la sociedad, esto es un error. Es un error. Porque el ser humano es incluso más digno de respeto y amor cuando es más débil, cuando es más miserable y sufriente, hasta el punto de perder la figura humana. ¿Cómo es esto posible? Pues Jesús, con su pasión, ha venido a encarnar el sufrimiento de tantas personas. Cuando Jesús sufre, cuando sufre la calumnia, cuando sufre la aprehensión, cuando es echado preso, cuando es golpeado, cuando es violentado, cuando Jesús es visto como menos que persona. Por eso es que dice el Evangelio, parecía no un ser humano, sino que parecía un gusano. Imagínense qué terminología que se usa cuando se habla del varón sufriente. Pues la dignidad de la persona no se pierde en cualquier condición deshumanizante. La persona no pierde su dignidad. Así como Cristo no perdió ni su humanidad ni su divinidad. Porque en el caso de Cristo, la naturaleza de Cristo, tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y aunque Él haya sufrido todo eso, Él no pierde en ningún instante su naturaleza, ni humana ni divina. Porque hay algunos que andan diciendo que en el momento de la pasión Jesús dejó de ser hombre y era solamente Dios y por eso soportó todo. O el otro extremo, que dicen que en el momento de la pasión dejó de ser Dios y sufrió solamente como hombre. Eso es una herejía, eso es un error. Jesús sufre como hombre y como Dios. En ningún momento se separa. Así como nosotros no podemos separar nuestro cuerpo de nuestra alma, porque son realidades que van
intrínseca. Integralmente el ser humano tiene cuerpo y alma. Entonces, por eso no podemos decir que cuando sufre el cuerpo no está sufriendo el alma, o viceversa. Se ha comprobado científicamente que cuando hay, por ejemplo, problemáticas psíquicas, espirituales en la persona, el cuerpo también las sufre. O viceversa. ¿Por qué? Porque el ser humano es una integralidad. Cuando a una persona se le violenta físicamente, se le está violentando no solo el cuerpo, toda su persona, también su alma. Y es por eso cuando hablamos de los casos de violaciones, que se les dañaba no solamente el cuerpo, sino también su alma, su psique. Y habían problemas espirituales, después psíquicos, somáticos y tantas cosas en las personas. El gran error está en querer separar, ¿no?, el cuerpo del alma, y eso no puede ser así. Ni darle mayor valor al cuerpo que al alma o viceversa. No, esto es un grave error. Y es por eso entonces que el ser humano tiene una vocación a la plenitud de la dignidad. Ser plenamente dignos. Y la declaración sobre la dignidad humana, Dignates Infinita, dice que en el número 20, el destino último del ser humano, tras la creación y la encarnación, la resurrección de Cristo. No solamente es que nos ha creado Dios, no solamente es que Jesús se encarna y nos viene a dar dignidad, sino que la resurrección de Cristo nos revela un ulterior aspecto de la dignidad humana, algo que va más allá, que trasciende. En efecto, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a su unión con Dios. Es decir, la cosa no termina aquí. Hay mucha gente que dice, no, si cuando nos muramos aquí se acaba todo, no hay nada más aquí se acabó todo. No, hermano, no se acaba todo, no se acaba todo. Comienza, porque el tiempo que nosotros vivimos aquí en el mundo es poco. Hay gente que solo dura algunos pocos años. Hay gente que, recién nacidos, que hasta ahí llegan, mueren. Hay otros que ni nacen. Hay otros que tienen vidas longevas y llegan hasta 100 años. Pero 100 años es nada comparada con la eternidad. Nosotros estamos llamados a la eternidad. No estamos llamados aquí, a lo terreno. No solamente estamos llamados a vivir lo que vamos a vivir y ya. Comamos, vivamos, bebamos, gocemos, porque después nos vamos. No. Aquí nosotros venimos a aprender. Venimos a una misión específica. Cristo nos ha enseñado que se viene aquí a la tierra para ganar puntos para el cielo. Y es por eso la predicación de Jesús, en el que nosotros nos convirtamos, en el que nosotros tengamos una vida según el Evangelio de Cristo. No que hagamos lo que queramos. No. Jesús vino a enseñarnos cuál es el camino. Él es la verdad, Él es la vida. Digo, quien venga a mí, va al Padre. Quien cree en mí, tendrá salvación. Y entonces, he ahí que la dignidad del ser humano no está solamente en su dignidad aquí en lo terreno. Hay una dignidad ulterior, más allá, que trasciende. La dignidad de la vida humana no está ligada solamente a sus orígenes, a su procedencia divina, sino también a su fin. Tenemos un fin, tenemos un destino
que es la comunión con Dios. Porque dirá San Agustín, de Él salimos y hacia Él vamos. Ese es nuestro destino final. Nuestro destino final no es metros bajo tierra. Nuestro destino final es estar en comunión con Dios. Bienaventurados porque verán a Dios, dice la bienaventuranza. Y esa es nuestra esperanza. Que nosotros podamos llegar a estar en comunión con Dios, una comunión plena, que como dice el Apocalipsis, ya no habrá más sol, Dios será nuestro sol que nos ilumine, ya no habrán enfermedades, ya no habrá guerra, ya no habrán tanto sufrimiento, todo va a ser gozo y paz, allá en la eternidad con Dios. Hermano, ¿y cuánto va a dilatar eso? Es eterno, eterno. Aquí las cosas son temporales. Tenemos una enfermedad, es temporal. Tenemos crisis, tenemos problemas, es temporal. Es que tenemos aflicciones, eso es temporal. Van a ser años tal vez que, está bien, eso es temporal. Pero el gozo, la paz, la armonía, el estar con Dios en su comunión, eso va a ser eterno. Pero para los que lleguemos hasta Él. ¿Y de quién depende eso? De Dios. Depende de usted y de mí. En que nosotros podamos abrir los ojos, abrir los oídos, escuchar la palabra, hacer la vida y formar parte de esta familia que es la iglesia. Y también aquellos que aunque no estén en la iglesia, pero viven valores evangélicos que se van a salvar también. Claro está que la plenitud de la salvación, la plenitud de los medios de salvación están en la iglesia católica. Eso está garantizado. Esto no quiere decir que alguien que no conozca a Cristo o que no esté en la iglesia no pueda salvarse. Puede ser. Porque alguien que viviendo, aunque no conozca a Cristo, pero vive valores de fe, amor, trata bien al prójimo, vive la bienaventuranza, aunque no sepa, esa persona se salva. Y por el contrario, podemos ser muy católicos, podemos ser muy cristianos, podemos ir a misa, podemos incluso estar en comunidad, pero si no vivimos los valores evangélicos, si no hacemos vida lo que escuchamos, entonces cuidado, no llegamos allá al cielo. Como dice San Pablo, no vaya a ser que yo, que corrí la carrera, me quede, decía San Pablo. Por eso yo tengo que avanzar, tengo que seguir. Y eso es lo que tenemos que hacer. Los católicos de estos tiempos tenemos que distinguirnos ¿en qué? En que seguimos adelante. Aunque hayan dificultades, aunque hayan crisis, seguimos adelante. Aunque haya confusiones, hoy en día que hay tantas confusiones, unos dicen una cosa, otros dicen otra, y a veces las personas se confunden, ¿y a quién seguimos? Nosotros seguimos a Cristo. Y obedecemos a Cristo que dejó su iglesia, que dejó al Papa a cargo, a los obispos en comunión con el Papa, y a todos los sacerdotes, a todos religiosos, y todos esos laicos que estamos trabajando en la iglesia. Ahí, ese es el camino. No ande ahí, es que dicen por aquí otro, dicen por aquí lo otro, no. Yo le creo a Jesús, yo le creo a Dios, yo le creo a su palabra, yo le creo a la iglesia. Y ahí tranquilo, sigamos adelante. Dios quiere salvarnos integralmente, cuerpo y alma. Y en eso radica esa dignidad. Una dignidad que no es solamente aquí, sino que también es allá. Y allá es la eternidad. Hacia eso vamos. Si ustedes quieren, si yo quiero.
si nos esforzamos, si ponemos de nuestra parte, si dejamos de distraernos en tantas cosas, hermanos, vivamos el Evangelio, prediquémoslo con nuestra vida, con nuestro testimonio. Eso es lo más importante. Si usted es un católico, viva los sacramentos, vaya a la iglesia, vaya a misa, comulgue. Eso es ser iglesia. ¿Y que hay dificultades? Bueno, hay dificultades. Siempre han habido dificultades. Yo no sé de qué se asustan. Siempre ha habido dificultades. Pero Dios está ahí siempre, presente, con su iglesia. Y la iglesia, a través de todos aquellos que cuidan y preservan la fe, la doctrina de la fe, nos da documentos como estos sobre la dignidad humana que nos ayudan a perseverar, a tener luces para caminar en medio de un tiempo de tanta oscuridad, de tanta tiniebla. Escuchemos a la iglesia, escuchemos al Papa, escuchemos a todos aquellos que están en comunión con la iglesia. Ese es el camino seguro. Como decía Santa Teresita del Niño Jesús, bueno, el que obedece nunca se equivoca. Y nosotros, si le obedecemos a Dios en su palabra, la doctrina, el magisterio, no nos vamos a equivocar. Así de sencillo. Ahora, en la declaración Dignitas Infinita, en el número 22, se nos habla de un compromiso con la propia libertad. Viene otro aspecto de la dignidad humana, que es la libertad de todo ser humano, que vamos a distinguirla lógicamente de libertinaje, ¿no? Y de excesos también, porque en pro de la libertad hay muchos que levantan banderas ideológicas a través de las cuales se apartan de la verdad. Verdad y libertad no son inseparables. La dignidad está llamada a vivirse en libertad, pero sin separarse de la verdad. Así que es por eso que algunos padres de la iglesia, como San Irineo o San Juan Damasceno, establecieron una distinción entre la imagen y la semejanza de la que habla el Génesis. La imagen de Dios se confía a la libertad del ser humano. ¿Para qué? Bajo la guía y acción del Espíritu, crezca su semejanza con Dios y cada persona alcance su máxima dignidad. Esto dice San Irineo de León. Nosotros tenemos libertad. Y en esa libertad, Dios confía que el ser humano se deje guiar bajo la acción del Espíritu. Porque alguien que se deja guiar bajo la acción del Espíritu, entonces va a crecer en su semejanza con Dios. Y va a alcanzar su máxima dignidad. Ojo, no estoy diciendo que unos sean más dignos que otros. Eso no está diciendo, mejor dicho, San Irineo. Sino que, dice San Irineo, que en la medida que nosotros caminemos en la libertad y en la verdad, entonces vamos a maximizar nuestra dignidad. Vamos a llegar a la plenitud de esa dignidad. Porque una persona que no se acerca a Dios, que no busca a Dios, que no le obedece, que no escucha su palabra, que no vive los sacramentos, que no ora, es una persona que vive al margen de Dios, que no se llena del Espíritu de Dios. Entonces le va a ser más difícil reconocer su dignidad y lograr que ésta crezca, que esta semejanza con Dios crezca. Le va a ser más difícil, lamentablemente. Entonces, en la medida en que
ha sido creado a imagen de Dios. Por una parte, la persona humana, recordemos que nunca pierde su dignidad, ni nunca deja de estar llamada a abrazar el bien. La persona nunca deja de estar llamada a ser buena. Nunca. Y por otra parte, en la medida que la persona responde al bien, camina en el bien, va por el camino correcto, su dignidad puede manifestarse, crecer y madurar libre. Qué importante es esto. Y va a ser más dinámica y más progresiva. Es por eso que dice la declaración, el ser humano debe esforzarse por vivir a la altura de su dignidad. Ni más ni menos. Debemos esforzarnos por vivir a la altura de nuestra dignidad. Porque nosotros tenemos una dignidad mayor que los animales. Entonces no podemos vivir como animalitos. No podemos vivir solo pensando en comer y reproducirnos. Hay personas que solo piensan en eso. Y entonces ahí no estás en la plenitud de tu dignidad. Porque Dios no solamente ha creado al ser humano para que coma, crezca, se reproduzca como los animalitos. No, Dios ha querido que el ser humano tenga inteligencia, tenga y utilice todas las potencias de su alma. La inteligencia, la memoria, la voluntad. ¿Para qué? Para que pueda acercarse más a Dios y comulgue con Dios. Y en esa medida de que estés más en comunión, vamos a llamarlo así más espiritualmente, en gracia, es que nosotros podemos crecer en dignidad. Y adivinen qué, se crece en santidad. Así de sencillo. Es por eso que es necesario que todas las potencias de nuestra alma, nuestro entendimiento, inteligencia, nuestra razón, estén claras de ello. Por eso el Papa Benedicto XVI decía en un discurso que sin la ayuda correctora de la religión, la razón puede ser también presa de distorsiones. Y aquí vamos a hablar de todos aquellos que se creen muy inteligentes, muy sabios, pero andan escuchando tonteras que vienen de afuera o de adentro, que dicen cosas disparatadas y viven creyendo en conspiraciones, viven creyendo en misticismos raros, en cosas que no tienen nada que ver con la fe. Y entonces por eso decía el Papa Benedicto, sin la ayuda correctora de la religión, puede ser que nuestra razón a veces se desvíe, se distorsione, cuando es manipulada por las ideologías o se aplica de forma parcial en detrimento de la condición plena, de la consideración plena de la dignidad de la persona humana. Después de todo, dicho abuso de la razón, dice el Papa Benedicto XVI, dicho abuso de la razón fue lo que provocó, por ejemplo, la trata de esclavos y otros muchos males sociales que han habido, y en particular la difusión de las ideologías totalitarias del siglo XX. Y es por eso que hay tanta gente que se llena sus cabezas con tantas ideologías, y por eso en esta serie hablamos de la ideología de género, por ejemplo. Tuvimos un capítulo especial sobre la ideología de género y hablamos sobre cómo todo esto iba contrario a la dignidad humana, cómo está afectando al ser humano, a la sociedad. Si alguno no pudo escuchar toda la serie, recuerden que pueden buscarla en la página El Esplendor de la Verdad o también en mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube, Denis S. Oviedo, y ahí está esa serie completa sobre la dignidad humana.
También tenemos otras series, ¿verdad?, que tal vez les puedan interesar. Y ustedes puedan escuchar la palabra de Dios, lo que dice la iglesia, el magisterio, y así poder crecer en su fe, crecer y formarse. Porque un problema que tenemos actualmente es que hay muchos católicos que se están deformando en lugar de formando. En lugar de formarse, se deforman y comienzan a escuchar a gente que pueden ser laicos, que pueden ser hasta sacerdotes o hasta obispos, pero que lamentablemente no comulgan con la iglesia. Y entra la confusión, ¿no?, y entran tantas cosas. Pues yo los invito a que siempre escuchemos la voz de Dios, la voz de la iglesia. Es por eso que cuando aparece un documento de la iglesia, hay que leerlo. No digo pues que lo estudiemos, pues, no, pero por lo menos saber de qué habla, qué dice la iglesia. A veces nos damos cuenta de los documentos solamente cuando alguien viene y los critica, o solamente viene y dice esto no sirve, o esto aquí, la iglesia ya está fallando en esto. Y es ahí donde nos damos cuenta y no leemos el documento, nos quedamos con lo que nos dicen. Y ese es el problema de tanta gente. Yo por eso, yo sé que tengo una responsabilidad grandísima de que cada cosa que yo digo, hay mucha gente que me cree. Y como yo sé eso, yo tengo que investigar, tengo que estudiar, tengo que razonar bien. Y no tengo que decir lo que me parece a mí, tengo que decir lo que dice la iglesia. No lo que me parece a mí o lo que yo pienso. Hay cosas en las que yo puedo expresar mi opinión personal, pero en materia de fe, de doctrina, yo no puedo estar inventando. O no puedo ir en contra de lo que ya está y lo que dice la iglesia y su magisterio. Así que, hermanos, yo los invito a que busquemos buenas fuentes de formación, busquemos buenos libros, escuchemos a personas que estén en comunión con la iglesia. Escuchemos la voz del Papa, de los obispos, sacerdotes, laicos, consagrados y todas aquellas personas que estén en comunión en la iglesia. Porque la iglesia es nuestra madre y maestra. ¿Hay problemas? Sí, hay problemas. Claro que hay problemas. ¿Y quién dicen que en toda familia no hay problemas? Pero nosotros tenemos que por eso dialogar, escuchar, discernir. Y recordemos que el Espíritu de Dios está en la iglesia. Dios le ha dado a la iglesia la potestad de atar y desatar. Y le ha dicho a Pedro, el primer papa, que los poderes del demonio no prevalecerán. Y que le ha dado al papa fortalezas para que no caiga en su fe. Yo celebro esta declaración Dignitas Infinita como un documento que nos va a ayudar mucho y que deberíamos estudiar más. Es por eso que está esta serie diseñada para ello. Esperamos que haya sido de utilidad y siga siendo de utilidad para ustedes. Y le pedimos siempre la asistencia al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos mantenga en la fe y en la verdad. Y le damos gracias a Dios por tener estos medios a través de los cuales ustedes pueden crecer en la fe. Damos gracias a Dios por Radio María Nicaragua, que ahí está, siempre, proclamando la palabra del Señor, su evangelio, en las misas diarias, en las oraciones, en la liturgia, en la lección divina, el rosario, y todos estos programas que son de gran ayuda espiritual para ustedes. Gracias por escuchar la radio y por colaborar con esta radio, la Radio de la Virgen. Un abrazo a todos ustedes, hermanos, Dios los bendiga, a todos los que siempre están en sintonía de Radio María, a los que siempre siguen este programa El Esplendor de la Verdad. Un saludo a todos los que nos están escribiendo y saludando. Dios los bendiga. Nina Rodríguez, Dios te bendiga. Claro.
y a todos aquellos que están fuera del país y nos escuchan, nos sintonizan. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Llenémonos de la fe de Dios, la fe de su iglesia, y esforcémonos por caminar en la verdad. Y queramos tener ese anhelo de ser santos, porque la eternidad junto a Dios nos espera. Depende de nosotros. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.